Bienvenidos de nuevo al canal Te Cuento Mega. Hoy, los llevaré a uno de los momentos más tensos y asfixiantes de la telenovela El Jardín de Olivia. En este episodio 353, veremos que el encarcelamiento de un villano no significa que la tormenta haya terminado. Han pasado 4 meses desde que Luis Emilio fue arrestado, gracias a la valentía y determinación de sus propios 3 hijos, Clemente, Bastián e Ignacia. Las pruebas eran claras. Los videos de los crímenes ya estaban en manos de la policía, y parecía que el fin de Luis Emilio había llegado. Pero un manipulador del poder, acostumbrado a usar el dinero para cambiar la verdad, ¿aceptará fácilmente la condena? Justo antes del juicio decisivo, las garras de Luis Emilio desde la prisión comienzan a extenderse, sembrando el terror entre los testigos y quienes se atrevieron a enfrentarlo. ¿Se hará realmente justicia, o una vez más, la verdad quedará enterrada en el miedo? Profundicemos en los detalles del episodio a continuación. Al comienzo del episodio, en el apartamento de Bastián, el ambiente sigue siendo muy pesado después de la serie de tragedias recientes. Clemente e Ignacia se sientan en silencio frente a Bastián, tratando de reorganizar todo, mientras el dolor, el cansancio y la sensación de pérdida aún nos envuelve a los 3 hermanos. Bastián explica que, justo después de descubrir los videos que registraban los abusos de Luis Emilio, no dudó, y de inmediato copió todos los datos y los subió a un sistema de almacenamiento en la nube. Había anticipado la posibilidad de que su padre intentara destruir la computadora, dañar el disco duro, o borrar los archivos originales para eliminar las pruebas. Por lo tanto, Bastián no solo guardó una copia normal, sino que llevó los datos a un lugar al que Luis Emilio no podía acceder ni destruir en absoluto. Gracias a esa precaución, el acto de destruir el dispositivo en la desesperación de Luis Emilio se volvió inútil. Aunque la computadora fue destruida, las imágenes que registraban sus crímenes permanecieron intactas y fueron entregadas a las autoridades investigadoras. Bastián cree que ante pruebas tan directas y claras, Luis Emilio ya no podrá negar las cosas fácilmente, inventar excusas, o seguir usando el dinero para distorsionar la verdad y hacerse la víctima como en ocasiones anteriores. La iniciativa de Bastián se ha convertido en el punto de inflexión más importante en la lucha contra Luis Emilio. No actuó con ira o impulsividad, sino que siempre mantuvo la lucidez necesaria para prevenir las reacciones más peligrosas de su padre. Esa precaución protegió el resultado que muchas personas tuvieron que pagar con lágrimas, heridas y hasta con sus vidas. Luis Emilio siempre creyó que el poder y la riqueza podrían ayudarlo a controlar todas las situaciones, pero al final, su hábito enfermizo de grabarse a sí mismo cometiendo crímenes, junto con su excesiva arrogancia, crearon pruebas irrefutables. Alguna vez guardó esos videos como trofeos que demostraban su dominio sobre las víctimas, sin pensar nunca que, algún día, se convertirían en lo que lo empujaría a la cárcel. Ignacia, sentada a su lado, aún no puede escapar del dolor de perder a Joaquín. Entiende que ese hombre cometió muchos errores, fue débil al obedecer a Luis Emilio, y causó un daño profundo a ella, a Karina y a muchos familiares. Joaquín pasó mucho tiempo dominado por el miedo y el poder de Luis Emilio, lo que le impidió tener el valor para proteger a quienes amaba. Sin embargo, en el último momento, Joaquín eligió ponerse del lado de Ignacia, aceptando enfrentar directamente a Luis Emilio y usando su vida para protegerla. Su muerte, justo en los brazos de Ignacia, dejó una herida demasiado grande. No puede olvidar el momento en que Joaquín se derrumbó después de intentar evitar que Luis Emilio siguiera cometiendo delitos. Ignacia solo puede esperar que ese sacrificio no sea en vano, y que el encarcelamiento de Luis Emilio pueda ayudar de alguna manera a que Joaquín descanse en paz. Joaquín no puede borrar los errores del pasado con una sola acción final, pero la elección de proteger a Ignacia demuestra que había recuperado la bondad que Luis Emilio le había hecho perder. La tragedia radica en que ese despertar llegó demasiado tarde. Cuando Joaquín ya no tuvo la oportunidad de reparar el daño causado ni de seguir viviendo junto a su hijo. Bastián dice que, además de los videos, también tienen los testimonios de quienes trabajaron en la fundación, mujeres que fueron amenazadas por Luis Emilio, y muchos testigos que entienden bien cómo usó su poder para controlar a las víctimas. Vanessa y Jessica también están listas para regresar y presentarse ante el tribunal, para contar todo lo que Luis Emilio les hizo. Clemente menciona a Félix, Freddy Tapia y Héctor Burgos, los secuaces cercanos que ayudaron a Luis Emilio a secuestrar, amenazar, ocultar crímenes, o eliminar a quienes pudieran perjudicarlo. Esos individuos ahora han sido arrestados, están siendo investigados, o ya no pueden seguir protegiendo a su jefe. Los 3 hermanos entienden que Luis Emilio ha sido acorralado en una situación difícil sin precedentes. Sin embargo,
En sus corazones todavía existen arrepentimientos e inquietudes. Aún no pueden aclarar completamente la muerte de su madre, y tampoco están seguros de poder responsabilizar directamente a Luis Emilio por el asesinato de Joaquín. Sin embargo, al menos los abusos en serie de mujeres han sido expuestos a través de los videos que él mismo creó. Clemente, Bastián e Ignacia deciden que, a partir de este momento, ya no seguirán ocultando la verdadera identidad de su padre. Luis Emilio ya no será visto por la sociedad como un exitoso hombre de negocios, un hombre poderoso, o una figura respetable en la alta sociedad. Quieren que todos sepan que detrás de esa fachada glamorosa hay un abusador, violador, manipulador, amenazador y causante de la muerte de muchas personas. La decisión de exponer todos los crímenes de Luis Emilio no es solo un acto de venganza por los familiares perdidos. Los tres hermanos aceptan destruir la imagen de la propia familia Walker, renunciando al honor que les enseñaron a proteger a toda costa. Esta es una elección dolorosa pero necesaria, porque seguir en silencio para preservar la reputación, también significaría proteger al criminal y traicionar a las víctimas que han tenido que sufrir en soledad. Durante muchos años, Clemente, Bastián e Ignacia también fueron controlados por Luis Emilio a través del miedo, la dependencia y la presión del honor familiar. Ahora, al atreverse a llamar a los crímenes de su padre por su nombre, también se están liberando de esa prolongada manipulación. Después de la conversación, Bastián llama a Jessica. Solo con escuchar su voz, Jessica no puede ocultar su alegría y emoción. Espera que pronto llegue el día en que ambos puedan reunirse. La distancia entre ellos se ha prolongado debido a las amenazas de Luis Emilio, pero los sentimientos de Jessica por Bastián nunca han cambiado. Bastián le informa que su padre ha sido arrestado oficialmente y enfrentará una serie de cargos relacionados con abusos. Al principio, Jessica casi no se atreve a creer lo que acaba de escuchar. Ha vivido demasiado tiempo con miedo, ha sido amenazada, atacada y obligada a abandonar el país para proteger su vida. Por eso, el hecho de que Luis Emilio esté realmente esposado, parece ser algo que nunca se atrevió a esperar que se hiciera realidad. Cuando Bastián confirma que las pruebas importantes ya están en manos de la fiscalía, Jessica realmente rompe a llorar. Entiende que la justicia finalmente tiene la oportunidad de llevarse a cabo, y el hombre que ha destruido la vida de tantas mujeres no caminará en libertad fácilmente. Para Jessica, la noticia del arresto de Luis Emilio no es simplemente una victoria legal. Es el momento en que siente que el poder de él ya no es absoluto. Después de mucho tiempo viviendo como fugitiva, Jessica por fin puede esperar volver sin tener que mirar constantemente hacia atrás. Inmediatamente después de terminar la llamada con Bastián, Jessica se comunica con Vanessa para compartir las buenas noticias. Vanessa quiere saber de inmediato cómo pudieron desenmascarar a alguien que siempre esconde cuidadosamente sus rastros como Luis Emilio. Jessica le cuenta que fue él mismo quien grabó en secreto las veces que abusó de las víctimas, y luego guardó todos los videos como trofeos enfermizos. Clemente y Bastián descubrieron esas grabaciones y las entregaron a la fiscalía. Vanessa se conmueve mucho al saber que las pruebas fueron preservadas. Espera que Luis Emilio viva mucho tiempo en prisión para enfrentar cada día las consecuencias de lo que causó. La alegría de Jessica y Vanessa no proviene del simple regocijo. A las dos les arrebataron su sensación de seguridad, fueron obligadas a abandonar sus vidas familiares, y tuvieron que vivir con el temor de que Luis Emilio pudiera encontrarlas en cualquier momento. Su arresto no puede borrar los traumas del pasado, pero al menos les devuelve el derecho a vivir sin tener que huir constantemente. La justicia no puede hacer que los recuerdos dolorosos desaparezcan, pero puede acabar con la sensación de que al criminal se le permite hacer cualquier cosa sin pagar el precio. Esto es lo que Jessica, Vanessa y otras mujeres han estado esperando durante demasiado tiempo. En otra llamada, Ignacia se comunica con Karina. Aunque Luis Emilio ha sido arrestado, su voz aún está llena de dolor al mencionar a Joaquín. Ignacia admite que el precio que tuvieron que pagar para llegar al día de hoy fue demasiado alto. Joaquín murió en sus brazos después de intentar protegerla de su padre. Ignacia entiende que ninguna sentencia puede traerlo de vuelta, o compensar la infancia de Bernie sin un padre. Sin embargo, todavía espera que de ahora en adelante todos puedan comenzar una nueva vida, sin tener que vivir bajo las amenazas, persecuciones y conspiraciones de Luis Emilio. Karina comprende bien el dolor de Ignacia y continúa cuidando a Bernie, el niño que acaba de perder a su padre mientras aún no tiene la edad suficiente para comprender completamente la tragedia que le ocurrió a su familia. La presencia de Karina al lado de Bernie en este momento tiene un significado especialmente importante. Mientras Ignacia tiene que enfrentar el proceso de investigación y el dolor de perder a Joaquín,
Karina la está reemplazando para proteger la parte más frágil que queda de la familia. Bernie no entiende por qué su padre no regresa, pero el cuidado constante de sus seres queridos ayudará a que el niño no se quede solo en medio de la tragedia de los adultos. Al mismo tiempo, Raúl llama a Gloria para informarle que Luis Emilio ha sido arrestado. Gloria le da gracias a Dios de que la larga pesadilla finalmente muestre señales de terminar. Después de todo lo que su familia tuvo que soportar, desde la muerte de sus seres queridos, el ataque a Karina, las amenazas contra Diana, hasta tener que salir de Santiago para buscar refugio, Gloria y Raúl creen que aunque la justicia llegue tarde, Luis Emilio aún tendrá que pagar el precio mientras viva. Los dos acuerdan seguir hablando al día siguiente. Cuando la situación realmente se estabilice, quieren volver al sur para descansar, vivir con sus familiares y recuperar los días pacíficos que perdieron. Gloria también menciona la familiar tarta de manzana horneada que planea preparar cuando toda la familia se reúna. Ese pequeño detalle hace que la conversación sea menos pesada, porque en medio de la pérdida y el peligro, todavía anhelan volver a una vida normal, donde las reuniones familiares ya no estén cubiertas por el miedo. La llamada termina cuando Raúl escucha un golpe en la puerta. La persona que acaba de llegar es Clemente. Raúl lo recibe felizmente en la casa y siente que las tormentas que pesan sobre la familia finalmente podrían estar pasando. Clemente pregunta si Diana ya sabe la noticia del arresto de Luis Emilio. Raúl dice que su hija todavía está durmiendo para recuperar su salud y prepararse para el viaje a Valdivia a la mañana siguiente. Cree que la información que trae Clemente ayudará a que Diana se sienta más aliviada. Antes de dejar que Clemente vea a su hija, Raúl reitera francamente que en el pasado sospechaba que él podría estar involucrado en las acciones de Luis Emilio. Clemente es el hijo del hombre que causó tanto sufrimiento a su familia, por lo que esa sospecha hizo que Raúl no pudiera confiar plenamente en él. Sin embargo, a través de lo que ha hecho Clemente, Raúl se da cuenta de que es un hombre honesto, que realmente ama a Diana y siempre está dispuesto a enfrentarse a su propio padre biológico para protegerla. Clemente le agradece a Raúl por darle su confianza. Espera que sus acciones actuales puedan compensar de alguna manera el daño que Luis Emilio le causó a su familia, aunque Clemente entiende que nada puede borrar por completo esas pérdidas. El reconocimiento de Raúl es un gran paso adelante para Clemente. Durante mucho tiempo, tuvo que luchar contra su padre y al mismo tiempo cargar con la culpa por pertenecer a la familia Walker. Raúl finalmente ha juzgado a Clemente basándose en sus propias elecciones y acciones, en lugar de juzgarlo por su sangre. Esto también es una señal de que la relación entre Clemente y Diana podría recibir una nueva oportunidad, y ya no estar completamente obstaculizada por los pecados de la generación anterior. Clemente entra en la habitación de Diana. Al verlo, Diana recuerda de inmediato lo que hizo en la oficina del grupo Walker. Se disculpa por haber perdido el control, haber participado en el plan para asesinar a Luis Emilio y casi haberse convertido en una asesina. Diana todavía está obsesionada por el momento en que sostuvo el arma, lista para apretar el gatillo si Luis Emilio no usaba a Elisa como rehén. Entiende que solo una acción descontrolada podría haber cambiado su vida para siempre. Clemente no culpa a Diana. Entiende que fue llevada al límite después de ver a tantos seres queridos heridos, y a tantas personas inocentes destruidas por Luis Emilio mientras él escapaba repetidamente del castigo. Clemente la tranquiliza y luego le informa que todo ha cambiado. Luis Emilio ha sido arrestado y enfrentará cargos relacionados con el abuso y violación de muchas mujeres. Diana no entiende cómo pudieron derrocar a alguien que posee tanto dinero, poder y conexiones como Luis Emilio. Clemente explica que la evidencia más importante fue creada por su propio padre. Los videos que Luis Emilio grabó en secreto documentaron directamente sus crímenes, haciendo que sea casi imposible para él negarlo. El fiscal Santibáñez también confirmó que el juez ordenará la prisión preventiva y no permitirá que Luis Emilio salga bajo fianza debido a la gravedad particular del caso. Diana se sorprende de que el día de la expiación que todos esperaban durante tanto tiempo finalmente haya llegado. Clemente admite que tuvieron que pagar un precio muy alto. Joaquín murió, muchos otros fueron asesinados o heridos, y las víctimas femeninas tuvieron que vivir con miedo durante muchos años. A pesar de eso, al menos Luis Emilio ha comenzado a sufrir las consecuencias de los crímenes que cometió. Cuando Diana pregunta en qué momento se grabaron esos videos y quiénes aparecen en ellos, Clemente duda. Sabe que la verdad que está a punto de decir le causará dolor, pero no quiere seguir escondiéndolo. Clemente revela que la madre de Diana también fue una de las víctimas grabadas por Luis Emilio. Esa información hace que Diana se derrumbe por completo. Durante muchos años, solo sabía que su madre había sufrido traumas indecibles,
pero hasta ahora comprende que Luis Emilio abusó directamente de ella y además conservó esas imágenes. Clemente abraza a Diana, dejando que llore en sus brazos y ayudándola a entender que precisamente esas dolorosas pruebas contribuirán a hacer justicia para su madre. Este momento le trae a Diana una verdad sumamente cruel, pero al mismo tiempo responde las preguntas que la han atormentado durante muchos años. El dolor de su madre ya no es un vago secreto y Luis Emilio no puede seguir distorsionando el pasado. Sin embargo, conocer la verdad no puede traer paz de inmediato. Diana tiene que enfrentar el sentimiento de impotencia al darse cuenta de que su madre sufrió en soledad, mientras el agresor seguía viviendo como una persona respetable durante mucho tiempo. Después de calmarse, a Diana todavía le preocupa que Luis Emilio pueda usar su dinero, abogados y conexiones en los círculos de poder para escapar del castigo. Ha visto demasiadas veces cómo convertía al culpable en inocente, por lo que no se atreve a creer que un solo arresto pueda acabar con todo. Clemente admite que todavía no pueden bajar la guardia por completo. La fiscalía está implementando medidas para proteger a las víctimas, y Luis Emilio está recluido en unas instalaciones de alta seguridad. Clemente apoya la decisión de que Diana y su familia regresen a Valdivia. Él se quedará en Santiago, cuidando a la pequeña Olivia y siguiendo de cerca el proceso de investigación y juicio. Clemente promete hacer todo lo posible para que su padre nunca pueda salir de prisión. Cuando termine todo el peligro, espera que él y Diana puedan volver a estar juntos, sin tener que renunciar a su amor solo por temor a que Luis Emilio lastime al otro. Diana escucha, pero no se apresura a hacer una promesa. Entiende que entre los dos todavía hay muchas heridas que necesitan sanar, pero la sinceridad de Clemente le ha traído la esperanza de un futuro en el que ambos antes no se atrevían a pensar. Clemente no presiona a Diana para que tome una decisión de inmediato mientras todavía está soportando demasiados impactos. Esa paciencia demuestra que ha entendido que el amor no es solo una promesa de estar juntos, sino también respetar el tiempo y la capacidad de curación de la persona que ama. Después de completar el proceso de interrogatorio inicial, las autoridades escoltan a Luis Emilio al área de detención. El hombre que solía caminar entre oficinas lujosas, recibiendo reverencias de los empleados y siempre creyendo que todas las puertas podían abrirse con dinero, ahora tiene que pasar por un pasillo estrecho entre los abucheos de los reclusos. La noticia de las acusaciones de violación y abuso de mujeres se ha extendido por toda la prisión. Su aparición llama la atención de inmediato. Las personas a su alrededor lo maldicen, se burlan y lanzan amenazas constantemente. Luis Emilio trata de mantener la calma, pero sus ojos ya comienzan a mostrar un claro pánico. El guardia a cargo de llevarlo a la celda se llama Gerardo. Desde el primer encuentro, Gerardo le da irónicamente la bienvenida a Luis Emilio de regreso a la prisión, y le advierte que esta vez el tiempo de detención no será tan corto como antes. Deja claro que los presos de este lugar no respetan en absoluto a un acusado de violación. Al darse cuenta de que las personas a su alrededor podrían realmente lastimarlo, Luis Emilio recurre de inmediato a su arma más familiar. Le ofrece a Gerardo una cantidad de dinero muy grande para que coloque a un guardia frente a la puerta de su celda, protegiéndolo día y noche. Luis Emilio le promete que en solo un mes, puede pagar una cantidad equivalente al salario de todo un año de un guardia. Cree que nadie puede rechazar una oferta tan atractiva. Sin embargo, Gerardo lo rechaza rotundamente. Le dice que dentro de la prisión existe una regla no escrita muy severa para los violadores, y nadie quiere dar la cara para proteger a Luis Emilio. Aunque sigue alardeando de su riqueza, ofreciéndole a Gerardo que ponga su propio precio y afirmando que el dinero no es un problema, el guardia no cambia su decisión. Gerardo deja claro que hay cosas que no se pueden comprar con dinero, y le exige a Luis Emilio que empiece a enfrentar las consecuencias provocadas por él mismo. Le dice que al menos durante los próximos 4 meses, Luis Emilio tendrá que vivir en este lugar mientras espera el juicio. Gerardo cierra con llave la puerta de la celda y se va, ignorando a Luis Emilio que sigue llamándolo, pidiéndole que regrese y rogando que no lo deje solo. El cambio en la actitud de Luis Emilio demuestra que su fachada de poder es en realidad sumamente frágil. Cuando estaba rodeado de dinero, secuaces y personas que le temían, siempre actuaba con arrogancia y creía que nadie podía oponerse a él. Pero con solo ser colocado en un entorno incontrolable, Luis Emilio se convierte de inmediato en un cobarde en pánico, dispuesto a suplicar y sobornar para protegerse. Esta es también la rara ocasión en que tiene que sentir directamente la impotencia y el miedo que las víctimas solían soportar. Poco después de que Gerardo abandona el pasillo, un grupo de prisioneros se acerca a la celda. Luis Emilio los ve a través de los barrotes y comprende que el peligro se acerca. Se encoge, rogándoles continuamente que no le hagan daño,
y al mismo tiempo ofrece de nuevo usar dinero para solucionar todo. El líder del grupo de prisioneros se burla de esa cobardía. Hace que Luis Emilio entienda que la sensación de estar rodeado, de no tener escapatoria y de no saber qué va a pasar, es exactamente el mismo miedo que las víctimas femeninas tuvieron que soportar cuando él las controlaba. El grupo de presos sigue de pie alrededor de la celda, lanzando amenazas que hacen que Luis Emilio entre en pánico total. Por primera vez en su vida, el dinero no puede liberarlo inmediatamente de las consecuencias. 4 meses pasan rápidamente. Un boletín de noticias en televisión anuncia que el juicio del empresario Luis Emilio Walker está a punto de comenzar oficialmente. Después de su tiempo en prisión preventiva, tiene que enfrentar una serie de graves acusaciones de abuso sexual. El número de víctimas identificadas ha superado las 20 personas, y esa cifra aún puede seguir aumentando a medida que muchas otras mujeres comienzan a encontrar el valor para alzar la voz. Bastián, Clemente e Ignacia se sientan juntos a ver las noticias. Aunque su padre ha estado en prisión durante 4 meses, los tres todavía no pueden sentirse completamente tranquilos. Bastián espera que el juicio termine rápidamente, que Luis Emilio reciba la sentencia que merece, y que todos puedan regresar a una vida normal. Ignacia espera que Karina y Bernie regresen pronto a Santiago para que la familia se reúna. El tiempo lejos de su hijo la hace sufrir aún más después de la muerte de Joaquín, pero Ignacia entiende que dejar a Bernie en Valdivia sigue siendo la opción más segura hasta que termine el juicio. Bastián también comparte que está cansado de tener que volar constantemente a Costa Rica para ver a Jessica. Después de todas las separaciones, espera que Jessica pueda mudarse a Santiago para vivir con él. Si ella no quiere regresar, Bastián está dispuesto a mudarse a donde ella vive, siempre que los dos ya no tengan que mantener su amor a través de llamadas y vuelos cortos. Luego, Bastián se vuelve hacia Clemente y le pregunta qué planea hacer primero cuando todo termine, además de traer a Olivia de regreso. Clemente solo sonríe, asumiendo que sus hermanos ya conocen la respuesta. Bastián comprende de inmediato que está pensando en Diana, y con entusiasmo le aconseja que prepare un anillo. Ignacia pregunta si Clemente ya le ha hablado a Diana sobre esa intención. Clemente admite que aún no lo ha mencionado. Siente que no es el momento adecuado para hablar de matrimonio cuando el juicio aún no ha comenzado y la amenaza de Luis Emilio no ha sido eliminada por completo. Clemente quiere esperar hasta que todo el peligro haya pasado realmente, cuando pueda ofrecerle a Diana una vida estable y ya no tenga que obligarla a huir constantemente por su culpa. La precaución de Clemente demuestra que ya no quiere que el amor se construya solo con promesas en tiempos de peligro. Entiende que Diana ha sufrido demasiado y lo que necesita no es solo una propuesta de matrimonio, sino también sentirse segura. La espera de Clemente también muestra su respeto por la elección de Diana, especialmente cuando Gabriel todavía siente un profundo afecto por ella y Diana necesita tiempo para determinar por sí misma lo que realmente desea. La rara y ligera conversación de los tres hermanos se interrumpe de repente cuando Clemente recibe una llamada de Mariana. La voz de la mujer está llena de tensión. Mariana se disculpa y luego informa que no puede presentarse ante el tribunal para testificar. Clemente está sumamente sorprendido, porque apenas una semana antes, ella había afirmado con certeza que se presentaría para incriminar a Luis Emilio. Mariana le dice que ya le informó su decisión de retirarse al fiscal Santibáñez, pero aún quería decírselo directamente a Clemente, Bastián e Ignacia. Al notar el temblor en su voz, Clemente entiende que el cambio de decisión no proviene de una falta de valor ordinaria. Pregunta si Mariana está siendo amenazada por alguien. Sin poder seguir ocultándolo, Mariana cuenta que un hombre extraño se acercó a su hijo justo en la puerta de la escuela. El sujeto no le hizo daño directamente al niño, pero le dio una fría advertencia de que si Mariana se presentaba a testificar en el tribunal, algún día su hijo nunca regresaría a casa. Mariana entendió muy bien ese mensaje. Puede aceptar el peligro para sí misma, pero no puede apostar la vida de su hijo. Clemente escucha y no le reprocha en absoluto. Entiende que una madre no puede estar tranquila cuando su hijo es el objetivo. Sin embargo, Clemente todavía quiere saber si en el fondo Mariana aún desea seguir testificando. Mariana admite que todavía quiere desenmascarar a Luis Emilio, quiere decir la verdad y evitar que siga destruyendo a otras mujeres, pero el temor a que su hijo sea asesinado la incapacita para entrar a la sala del tribunal. Clemente jura por el alma de su difunta madre que no permitirá que les pase nada a ella y a su hijo. Se ofrece a ir a recoger inmediatamente a Mariana y a su hijo para llevarlos a refugiarse a su casa. Podrán quedarse allí el tiempo que quieran y estarán protegidos día y noche. Clemente pregunta una vez más si, al garantizarse la seguridad de su hijo, Mariana estaría dispuesta a seguir adelante con el caso junto a ellos.
La forma en que Clemente trata a Mariana es totalmente opuesta a Luis Emilio. Uno usa el miedo de una madre para obligarla a guardar silencio, mientras que el otro pone la seguridad de ella y del niño por encima del resultado del juicio. Clemente no obliga a Mariana a sacrificar a su hijo por la justicia. Busca formas de crear condiciones para que ella pueda alzar la voz sin tener que enfrentar el peligro sola. Esta es una clara diferencia entre el poder utilizado para proteger a las personas y el poder utilizado para controlarlas. En la jefatura de policía, la situación informada por el fiscal Santibáñez es aún más grave que el caso de Mariana. Casi todas las víctimas que se esperaba que comparecieran ante el tribunal han perdido contacto o se han negado inesperadamente a cooperar. Algunas han apagado sus teléfonos, otras han abandonado sus residencias, mientras que otras han solicitado directamente retirar sus testimonios. Gabriel deduce de inmediato que Luis Emilio está repitiendo sus viejos trucos. A pesar de estar recluido en una instalación de máxima seguridad, sigue usando dinero y secuaces externos para amenazar a las víctimas. El fiscal Santibáñez está sumamente enfadado. Durante los últimos 4 meses, ha solicitado repetidamente a la policía que monitoree, contacte y proteja a los testigos clave. Sin embargo, justo antes del día del juicio, casi todo el sistema de testigos corre el riesgo de colapsar. Salcedo afirma que la fuerza policial ha hecho todo lo posible y no ha tomado a la ligera las advertencias. Santibáñez explica que no tiene la intención de dudar de la capacidad de Gabriel o Salcedo. Lo que le preocupa es que la situación actual amenaza directamente el resultado del juicio. Los videos son pruebas extremadamente importantes, pero los testimonios de las víctimas siguen siendo necesarios para probar las circunstancias, el nivel de coacción y los métodos que Luis Emilio usó desde su poder para abusar de ellas. Si todas se retiran, el equipo de abogados de Luis Emilio podría buscar formas de distorsionar las imágenes, convirtiendo las agresiones en encuentros que se dirían consentidos. Así es como aquellos con poder a menudo continúan lastimando a las víctimas incluso cuando son llevados ante la ley. No solo niegan el crimen, sino que también buscan formas de convertir a la víctima en la culpable, atacando su vida privada y haciendo que se sienta avergonzada por haber hablado. Si no hay una protección suficientemente fuerte, el juicio podría convertirse en otra herida para esas mujeres que ya han tenido que soportar demasiado dolor. El fiscal continúa anunciando una noticia aún más aterradora. Héctor Burgos fue encontrado muerto en su celda la noche anterior. Los informes iniciales sugieren que Burgos se suicidó, pero Santibáñez no cree en esa conclusión. Burgos había advertido que Luis Emilio podría matarlo antes del juicio para evitar que testificara. La muerte, que ocurrió en el mismo momento en que una serie de víctimas fueron amenazadas, hace que el fiscal sospeche que Burgos fue asesinado para silenciarlo. La muerte de Burgos demuestra que el encarcelamiento de Luis Emilio no significa que su red haya sido desmantelada. Todavía tiene dinero, abogados y personas dispuestas a llevar a cabo trabajos violentos. Este es un error que quienes se oponen a Luis Emilio han cometido muchas veces. A menudo creen que con solo atrapar a un secuaz o meterlo en una celda el peligro terminará, cuando el verdadero poder de Luis Emilio radica en su capacidad para controlar a las personas a distancia. Santibáñez teme que otros testigos puedan correr la misma suerte. Le exige a Gabriel que movilice inmediatamente a las fuerzas para localizar a todas las víctimas, establecer medidas de protección y tratar de convencerlas de que sigan acudiendo a los tribunales. El fiscal enfatiza especialmente la seguridad de Jessica Reyes y Vanessa. Las dos tomarán un vuelo de regreso a Chile ese mismo día para asistir al juicio. Sus testimonios son decisivos porque ambas han denunciado públicamente a Luis Emilio, han sido amenazadas directamente por él y pueden demostrar cómo se venga de quienes se atreven a alzar la voz. Si Jessica y Vanessa no pueden presentarse, el caso corre el riesgo de colapsar justo antes de su momento más crucial. Gabriel se compromete a ir personalmente al aeropuerto a recoger y escoltar a las dos al tribunal. Santibáñez advierte que si la policía fracasa en protegerlas, Luis Emilio podría salir del tribunal una vez más como un hombre inocente, a pesar de todos los crímenes cometidos. Mientras las fuerzas de investigación intentan proteger a los testigos, en la sala de visitas de la prisión, Luis Emilio sigue dirigiendo directamente la campaña para sabotear el juicio. Su abogado personal informa que el plan de amenazas ha surtido efecto. La mayoría de las víctimas se han retirado, han perdido contacto o ya no se atreven a cooperar con la fiscalía. Al mencionar la muerte de Burgos, el abogado utiliza palabras llenas de insinuaciones, lo suficiente para que Luis Emilio entienda que el hombre que solía guardar muchos secretos ya no tiene la oportunidad de comparecer ante el tribunal. Luis Emilio casi no muestra ningún interés en la muerte de Burgos. Solo pregunta de inmediato por Mariana,
la mujer que todavía podría dar un testimonio desfavorable. El abogado dice que sus hombres aún no han podido acercarse directamente a Mariana, pero que siguen buscando. Le asegura que incluso si ella se presenta, todavía pueden usar al equipo legal para convertir los abusos en encuentros presuntamente consensuados, al mismo tiempo que atacan la vida privada y la credibilidad de la víctima. Luis Emilio luego pregunta por Jessica y Vanessa. El abogado dice que ha enviado a algunas personas para tratar de negociar con las dos mujeres, con la esperanza de poder usar dinero o algún acuerdo para que no se presenten. Al escuchar esto, Luis Emilio se enfurece instantáneamente. Afirma que nunca dio la orden de negociar. Lo que quiere no es convencer a Jessica y Vanessa de que cambien de opinión, sino evitar que lleguen al juicio a toda costa. Luis Emilio grita que no puede seguir viviendo en la cárcel ni un día más. 4 meses de detención le han hecho perder la calma. Luis Emilio exige ser liberado el mismo día del juicio, sin importar los métodos que deban usar sus subordinados. Le recuerda a su abogado que ha gastado millones de dólares, usando dinero para sacar a algunos secuaces de la cárcel y contratar a personas especializadas en trabajos violentos. Luis Emilio ordena que se contacte inmediatamente a esas personas y se les obligue a completar la misión. Jessica y Vanessa absolutamente no deben entrar en la sala del tribunal. Si alguna víctima se presenta, da su testimonio y hace que reciba una condena de cadena perpetua, Luis Emilio advierte que el propio abogado también será arrastrado a la investigación. Amenaza con que el abogado tendrá que ir a prisión y compartir la misma celda con él si el plan fracasa. Luego, Luis Emilio llama en voz alta al guardia para que abra la puerta y termina la reunión. Luis Emilio no se arrepiente en absoluto de lo que ha hecho. 4 meses en prisión no lo hacen pensar en las víctimas, sino que solo intensifican su obsesión por recuperar la libertad. Incluso la muerte de Burgos es vista por él solo como un paso en el plan. Esto demuestra que Luis Emilio ya no considera a nadie como un ser humano con valor propio. Los abogados, secuaces, testigos e incluso sus hijos son solo herramientas que pueden ser utilizadas, amenazadas o eliminadas. La desesperación de Luis Emilio lo hace aún más peligroso. Antes, actuaba para proteger su poder y reputación. Ahora, ante el riesgo de tener que vivir el resto de su vida en prisión, Luis Emilio está dispuesto a ordenar que se lleve a cabo cualquier acción, incluso el asesinato de testigos clave mientras tanto la policía como la fiscalía están observando. En la casa de Gloria en Santiago, Raúl y Diana acaban de regresar de su tiempo de refugio. Padre e hija deciden estar presentes en la capital para seguir el juicio y presenciar con sus propios ojos cómo Luis Emilio es llevado ante la justicia. Raúl llama a Gloria y a Karina, informando que él y Diana han llegado a salvo. La casa sigue intacta después de muchos meses desocupada, solo cubierta por una capa de polvo que necesita ser limpiada. La conversación entre ambas partes es raramente ligera. Comparan el río Mapocho en Santiago con el río Calle Calle en Valdivia, mencionan paisajes familiares y expresan su deseo de que toda la familia se reúna pronto. Gloria dice que ella y Karina se quedarán en casa para seguir el juicio por televisión y rezan para que todo salga bien. Bernie sigue siendo protegido en Valdivia, lejos de los peligros que podrían ocurrir en Santiago. Raúl y Diana terminan la llamada para prepararse y dirigirse al tribunal. Padre e hija esperan juntos que el juicio traiga justicia y ayude a la familia a cerrar las heridas prolongadas. Sin embargo, la breve paz desaparece de inmediato cuando Diana recibe una llamada de Gabriel. Él le informa que Luis Emilio está utilizando dinero y conexiones externas para amenazar a los testigos. Algunas mujeres se han asustado demasiado y han pedido retirarse del caso. Diana se indigna profundamente al saber que a pesar de estar encarcelado, Luis Emilio todavía puede controlar a sus secuaces en el exterior y seguir dominando a quienes alguna vez fueron abusadas por él. Siente que los 4 meses de prisión preventiva no han debilitado en absoluto su poder como todos esperaban. Gabriela tranquiliza diciendo que la policía no permitirá que Luis Emilio logre su objetivo. Su equipo se está comunicando urgentemente con cada testigo, localizando sus paraderos y proporcionando medidas de protección. Sin embargo, Diana entiende que la policía no puede estar presente al lado de todos en cada minuto. Solo le queda esperar que esas mujeres tengan la valentía suficiente para ir al tribunal. Si todas se retiran, los esfuerzos prolongados durante tanto tiempo, la muerte de Joaquín y el sacrificio de quienes se atrevieron a alzar la voz podrían volverse inútiles. La preocupación de Diana está totalmente justificada. Luis Emilio no solo quiere escapar de una condena, también quiere demostrarles a las víctimas que, a pesar de haber sido arrestado, aún puede controlar sus vidas. Si las mujeres siguen guardando silencio por miedo,
el poder mental de Luis Emilio aún no se ha roto realmente. Por lo tanto, este juicio no es solo un enfrentamiento entre el fiscal y el acusado, sino también una prueba para ver si las víctimas pueden superar el miedo que las ha perseguido durante muchos años. Gabriel dice que ya ha llegado al aeropuerto y recibirá personalmente a Jessica y Vanessa en cuanto aterrice el vuelo. Planea escoltar a las dos directamente a un lugar seguro antes de llevarlas al tribunal. Antes de terminar la llamada, Gabriel les pide a Diana y a Raúl que estén siempre alerta. Luis Emilio todavía puede llevar a cabo acciones peligrosas a pesar de estar en prisión y el regreso de padre e hija a Santiago podría convertirlos en objetivos. Diana también le dice a Gabriel que tenga mucho cuidado durante el proceso de protección de Jessica y Vanessa. Entiende que esas dos mujeres tienen los testimonios que podrían decidir el destino de todo el caso, y al mismo tiempo son los objetivos que Luis Emilio más quiere eliminar. La llamada termina en medio de la tensión mientras Gabriel se prepara para entrar al aeropuerto, y Diana y Raúl se preparan para partir hacia el tribunal. Nadie sabe dónde se esconden los secuaces de Luis Emilio, qué órdenes han recibido y si Jessica y Vanessa podrán presentarse a salvo ante el jurado. Después de 4 meses en los que parecía que Luis Emilio había sido controlado, todos se dan cuenta de que la batalla aún no ha terminado. Por el contrario, el momento más peligroso acaba de comenzar, porque un hombre acorralado sin nada que perder podría estar dispuesto a arrastrar a todos los que se han opuesto a él. El hecho de que Luis Emilio esté encerrado tras las rejas solo le quita su libertad física, pero aún no puede destruir inmediatamente la red de poder que ha construido durante muchos años. La verdadera batalla solo terminará cuando las víctimas estén protegidas, los cómplices sean sacados a la luz y Luis Emilio ya no tenga la capacidad de usar dinero para sembrar el miedo. El próximo juicio, por lo tanto, no solo decidirá el número de años que tendrá que pasar en prisión, sino que también decidirá si las personas que una vez fueron destruidas por él pueden realmente recuperar sus propias vidas o no. Y eso es todo el desarrollo asfixiante del episodio 353. Se puede ver que la calma actual es solo una tormenta subterránea antes de un juicio histórico. Las cartas de triunfo se han puesto sobre la mesa, pero ¿será suficiente la luz de la justicia para proteger a los más débiles contra el poder del dinero? La respuesta estará en el desarrollo del próximo episodio. Si están ansiosos por conocer el resultado de este juicio al igual que yo, no olviden dejar un me gusta y suscribirse al canal Te Cuento Mega para no perderse el video más reciente. Gracias por seguirnos y apoyarnos siempre. Adiós y nos vemos pronto.